Ser podcast. Somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Ismael Serrano recuerda el barrio de Vallecas donde se crió, las visitas a la Feria del Libro y el 600 en el que iban a la playa. Dentro de esas intrusiones estaban colarme en las veladas en las que se cantaban las canciones de Silvio y de Serrat y ver a mi tío tocándolas. Y yo aprendí así también. Aprendí a sevillana, me enseñaban los acordes allí en esa academia, y luego yo en mi casa trataba de sacar lo que mi tío había hecho con la guitarra cantando canciones de Serrat. Ese niño que se colaba en las veladas nocturnas para escuchar la guitarra es Ismael Serrano, un cantautor que lleva más de 25 años grabando discos y llenando conciertos. Ismael Serrano vivió su infancia en un barrio obrero y combativo de Madrid, Vallecas, que le dejó una marca para siempre. Con sus dos hermanos se pasaba el día jugando en la calle, iba de vacaciones a la aldea de sus abuelos y copiaba las letras de las canciones que sonaban en el tocadiscos de casa. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Ismael Serrano nació en Madrid el 9 de marzo de 1974 y creció en el barrio de Vallecas. Sus recuerdos de infancia están vinculados a un lugar en el que las relaciones vecinales eran familiares y existía un sentido de solidaridad muy fuerte. Él sintió desde pequeño que su bloque era su familia. Bueno, lo notaba porque de alguna manera yo sentía que los problemas de mi vecino eran los nuestros y nuestros problemas también. Era una red de ayuda muy potente que, por ejemplo, permitía a mi madre hacer recados y dejarnos a nosotros en algún lugar, ¿no? En casa de mis vecinos de abajo o vigilados por la vecina de enfrente. Recuerdo mucho la charla en la escalera, ¿no? Nosotros vivíamos, era un tercero sin ascensor, y recuerdo mucho la charla de escalera. Yo creo que a veces incluso cuando sentías que abría la puerta el vecino, uno salía a saludar y a preguntar qué tal todo. De hecho, los propios vecinos se apoderaron de un trozo de la acera delante de donde yo vivía. Enfrente había un palomar. Nosotros, yo recuerdo eso de amanecer con el canto del gallo y demás, porque había como un corral delante de nuestra casa donde había gallinas, palomas, y amanecíamos con el canto del gallo, y había una acera muy ancha delante de nosotros, al lado había un garaje. Yo creo que sin pedir permiso los vecinos de mi bloque se apoderaron, pusieron una valla en torno a un pedazo de acera bastante amplio para que nosotros pudiéramos jugar sin que se metieran los coches, pero al haber un garaje al lado se metían mucho los coches. Había como una comunicación, una convivencia y unas redes de solidaridad que yo creo que se vivían en el día a día y que tienen que ver con el barrio y que tienen que ver con una clase social y con un barrio donde acudía mucha inmigración. En mi bloque había el señor Juan, que vivía arriba, era de Jaén, el muchacho que tenía el garaje también, Julio. Cada uno venía de un lado diferente, ¿no? Y todos con una cierta conciencia de clase, sí. Ismael recuerda un día en que una vecina llamó a la puerta de su casa, asustada, llorando, y todo el bloque se movilizó para buscar a familiares que pudieran estar en peligro. Era el 23 de febrero de 1981. Recuerdo que mi madre estaba planchando y recuerdo que, claro, yo era muy pequeño, pero sí recuerdo eso, que llamó la vecina de arriba diciendo: los militares han entrado en el Parlamento.
los militares. Y mi madre diciendo, otra vez no. Sí, me acuerdo de eso. Y me acuerdo cómo se movilizó porque había alguien que tenía, mi madre tenía un hermano haciendo la mili en la Brunete, que había movilizado la Brunete, creo que estaba por allí, y otro tenía también. Uno de los vecinos tenía un hermano que había militado en el FRAP, y entonces pues también había que buscarlo, encontrarlo. Todos de alguna manera militaban en una cosa, sobre todo los más jóvenes, quiero decir, ¿no? Militaban en una cosa y otra, entonces preocupados por las amistades, por los libros que podía haber en casa, por todo, por localizar a mi padre. Sí, había una preocupación general, y yo recuerdo eso, de las puertas abiertas y esa sensación de nervios que recorría toda la escalera, claro, sí. Sobre todo también lo que me llama la atención eso es que pasaba algo y te llamaban a la puerta, ¿sabes? Eso que yo creo que se ha perdido absolutamente. O sea, el 11S nadie llamó, ni el 11M nadie llamó. Bueno, yo no estaba en Madrid, pero nadie llamó a mi puerta para darte cuenta lo que ha pasado, ¿no? No, y ahí sí, cuando ocurrían cosas así, llamaba, oye, ¿te has fijado? ¿Has visto lo que ha ocurrido y tal? Ese tipo de cosas. Se hablaba de otra manera en las escaleras, yo creo. Y si a alguien le pasaba algo, si alguien estaba ausente durante un tiempo, lo notabas, y qué pasará, y te preguntabas, y sabías de los problemas del otro. Mi vecina, la vecina de arriba, Laura, sus padres no le podían ayudar a hacer los deberes porque no podían, porque no tenían recursos, no podían ayudarle porque no sabían resolver los problemas que se llevaba de la tarea, y bajaba para que mi madre le ayudara a hacer los deberes. Y yo recuerdo a Laura sentada con nosotros y mi madre explicándole los deberes de naturales, de no sé qué, y la madre la mandaba con total naturalidad, y era así, y así se vivía. La madre de Ismael Serrano es Julia Morón. Llegó de pequeña a Madrid con toda su familia. Bueno, creo que vienen de Valdaracete. Ellas vienen de una aldea de Toledo, pasan también luego por Valdaracete, finalmente llegan a Palomeras a vivir en ese momento en el que el barrio está construyéndose por todos los emigrantes que vienen a Madrid a buscar un futuro mejor. Mis abuelos habían trabajado en el campo, no tenían estudios, también con mi bisabuelo, vienen mis abuelos, mi bisabuelo y todos los niños, que son 7 hermanos. Mi madre nació en el campo. Mi madre, cuando nació, que nació en Nombela, un pueblo de Toledo, ella no le gusta que lo cuente, por lo general, porque dice que no le gusta que cuente su vida, pero mi madre nació en el campo porque en ese momento estaban trabajando en la finca, una finca que no era suya, ellos estaban trabajando allí, y mi abuela se puso de parto, empezó a caer una lluvia torrencial, entonces el arroyo pues creció muchísimo, no podían pasar con la carreta que estaba tirada por bueyes y se tuvieron que quedar allí, y lo único que había era una casa de aperos, así que mi madre nació a la luz de una vela. Que en ese contexto se cría mi madre, en un contexto de campo, gente con inquietudes, en el sentido de que mi abuelo era pastor, pero le encantaba leer las novelas del oeste y demás, ¿no? Y siempre habían tenido inquietudes, y sobre todo tenían inquietudes con respecto a que sus hijos estudiaran y salieran adelante. De hecho, yo sí recuerdo de pequeño escuchar a mi bisabuelo decir con orgullo, pues eso, que los más pequeños sobre todo estaban estudiando carreras universitarias. Sí, mi bisabuelo Cipriano, mi abuelo se llama Máximo, mi abuela Julia, como mi madre, y mi bisabuelo Cipriano, yo lo recuerdo porque además tenía, hasta muy tarde, hasta que se murió con 90 y tantos,
él tenía como la obsesión de contribuir para la casa, siendo ya muy mayor. Y yo me recuerdo recogiendo por Vallecas y demás, llegaba con cartones que luego vendían, que le darían, no sé cuánto le darían, pero no lo necesitaba la familia, ¿no? Ya los hijos, incluso estaban mis tíos, quiero decir, estaban ya trabajando todos fuera de casa, no queda, quizá a lo mejor quedaba mi tío Ricardo, el más pequeño, el doctor en Derecho, y el responsable de que a mí me diera por tocar la guitarra, porque era el que tocaba la guitarra de la familia. Bueno, pues yo me acuerdo eso de mi bisabuelo llevando cartones para que le dieran, no sé cuánto le darían, 1 duro, 2 duros, no sé lo que le darían, pero bueno, era su forma de contribuir a la... yo creo que él no soportaba la sensación de ser una carga familiar, y yo le recuerdo con la garrota, ya siendo muy mayor, con ese empeño de querer hacer cosas, hasta que ya no pudo más, claro. La madre de Ismael trabajó toda su vida en el Ministerio de Justicia como funcionaria y siempre estuvo estudiando. Ya jubilada, acabó su licenciatura de Historia y a día de hoy sigue estudiando. Pero bueno, eso, mi madre siempre ha sido una mujer con inquietudes, es verdad. Ella empezó a estudiar Derecho mientras trabajaba también, siendo funcionaria. Lo que pasa es que no... al final se le acababan corriendo las convocatorias a la pobre, ¿no? Y luego ya sí, cuando se jubiló, tal y como dices, empezó a estudiar Historia, porque siempre ha sido una lectora, siempre ha sido una mujer inquieta intelectualmente y una gran lectora, ¿no? Mi madre es una mujer con mucho carácter. Es una mujer que ha tenido que, de alguna manera, tuvo que ejercer de madre, por así decirlo, siendo muy joven, porque tuvo que cuidar a sus hermanos, a los hermanos más pequeños, siendo muy, muy, muy pequeña. Tiene otra hermana mayor, Martina, que se fue siendo muy joven, que es mayor, y se fue siendo muy joven a Alemania. Fue esta oleada de migrantes de los 70, o de los 60, ella se fue para allá a trabajar con un contrato de Siemens y acabó al final viviendo toda su vida en Nuremberg, ¿no? Entonces digamos que mi madre fue la única mujer en esa familia. Me incentivó en esto de la música, aunque luego cuando empecé la carrera cuando dejé la carrera me echaba mucho en cara haber abandonado la carrera, y aún hoy, a mis 49 años, de vez en cuando me lo hice. Por el principio, Ismael Serrano, Cadena SER. ¿Qué tal hoy en el colegio? Bien, bueno, hemos tenido examen de matemáticas. Eso a ti se te da muy bien, seguro que te ha salido fenomenal. Sí, más o menos bien. A lo mejor de mayor quieres dedicarte a eso, algo de ciencias, ya que te gustan tanto. No sé, mamá, no lo tengo claro. La música me gusta mucho. Bueno, una cosa no quita la otra. Puedes seguir con las clases de música mientras estudias una carrera. Por cierto, quiero dejar de ir a este profe. Voy hoy, pero ya no más. Estoy cansado de las sevillanas. Ismael, no podemos llegar ahora y decirle que no vuelves. Por lo menos hay que completar el mes. Pero mira, podemos buscar otro. Justo el otro día, en la charla del Centro Cultural, vi un cartel. Hay clases de piano y solfeo, los martes y jueves, creo. ¿Y de guitarra no hay? No lo sé, igual sí. Mañana nos acercamos a preguntar. Yo quiero que me enseñen a tocar las canciones que toca el tío Ricardo. Las de Serrat y Silvio. Esas sobre todo. Claro, es que esas canciones son preciosas. Significan mucho. Seguro que encontramos a un profesor que te las enseña a tocar muy bien. La madre de Ismael le compró su primera guitarra y le llevaba a un centro cultural a estudiar piano y solfeo. Ismael empezó a componer canciones a los 14 años. Fue ella la que me llevaba a clases de solfeo, la que me llevaba a las clases de guitarra, porque mi padre era periodista y estaba casi siempre trabajando fuera hasta muy tarde. Los horarios no eran unos horarios de oficina convencionales, ¿no? Y yo tengo el recuerdo de escuchar a mi padre llegando de madrugada a casa, ¿no? Me compró mi primera guitarra, me llevaba a clases. Había una organización que se llama Oscus, que creo que era de una asociación cristiana que había ahí al lado, y me daba clase, que me enseñaba fundamentalmente a tocar sevillanas, cosa que no jamás he tenido inquietudes por ese lado, pero era un profesor que era ciego y me enseñaba a tocar sevillanas que yo, aprendía aunque a mí me empezaban a interesar evidentemente otras cosas, ¿no?
Y luego más adelante, cuando aprendí a tocar la guitarra y tenía inquietudes con el piano y demás, me llevó a una escuela de música que había en Entrevías, un par de veces a la semana a estudiar solfeo. Yo me examinaba de solfeo por libres, es decir, no era un conservatorio reconocido, con lo cual yo tenía que ir a examinarme cada cierto tiempo a solfeo y a piano, que hice 4 años de solfeo, un par de piano, y todo lo que conllevaba, que también tenías que examinarte de coro y demás. El padre de Ismael es Rodolfo Serrano, poeta y periodista. Él llegó más tarde a Vallecas, ya de adulto. Mi padre llega a Vallecas, él es de un pueblo de Madrid, de Villamanta, cerca de Navalcarnero. Él es el padre de mi padre es republicano, lucha por la República y es peón de albañil. Y cuando pierde la guerra, pues es señalado, estigmatizado y no le dan trabajo en su pueblo. Entonces tiene que irse muchas veces en Madrid está a 40 kilómetros, bueno, 40 ¿no? kilómetros. Y bueno, se hace ese trayecto en bicicleta tratando de buscar pues trabajo, y se hace todo ese recorrido en bicicleta, en Camino del Tajo, para llevar un pan a su casa. Mi padre cuenta que de pequeño él comió muchos pajaritos fritos, porque dice que a veces arreglaban los tejados del pueblo a cambio de los pajaritos. Y bueno, como digo, era para él difícil y al final acabaron yéndose a Madrid. Mi padre era una familia muy humilde y claro, mi padre era un niño que apuntaba maneras. Y por aquel tiempo era bastante común que cuando el niño apuntaba maneras y no tenía recursos, el cura se fijaba en él y lo mandaba al seminario. Decía, este niño vale... Y lo mandaba al seminario y así estudió mi padre. Y fue salir del seminario e ir a Vallecas, porque Vallecas además era un punto de efervescencia política en aquel entonces y de efervescencia cultural y social. De hecho, muchas veces mis padres cuentan cómo venía gente del barrio que no era del barrio, gente con inquietudes políticas, Paquita Sauquillo, gente del PSOE, por supuesto la gente del PC, que estaba muy metida ahí, pero gente, digamos, que no era del barrio, pero que venía a participar un poco de esa actividad que era bastante efervescente, ¿no? Al barrio de Palomeras, en Vallecas, llegaban cientos de migrantes de distintos lugares de España durante los años 60 y 70. Era un barrio donde la solidaridad se tejía en forma de ladrillos con los que levantar casas por la noche que la policía tiraba por la mañana. Eran casas bajas de 40 metros cuadrados, como la de la familia de Ismael Serrano. Eran calles sin asfaltar, sin luz ni agua, en un barrio olvidado por la administración, reprimido por la autoridad y en el que estaba encendido el activismo, el espíritu combativo y la conciencia de clase. El debate a lo mejor a veces no era... O sea, había un debate de calado político, pero a veces el debate pasaba porque pusieran alcantarillado, porque pusieran escuelas o porque la línea de autobús, por ejemplo, llegara hasta allí para no llegar a la gente al trabajo desde Vallecas con los bajos del pantalón manchados de barro. Todo en torno, además, muy en torno a las parroquias. Las parroquias eran como el punto neurálgico donde se desarrollaban las asambleas, donde los chavales jóvenes iban y hacían, por ejemplo, así también se conocían mis padres, ¿no? Iban y hacían teatro, por ejemplo, ¿no? Las actividades culturales eran una forma de participar también en la vida del barrio, formaba parte de esas redes de cohesión. La Asociación Vecinal de Palomeras Bajas fue la primera en legalizarse en España durante la transición. En los años 80 empezaron a llegar los primeros servicios públicos y enseguida los primeros movimientos especulativos con el suelo. Las barriadas de casas bajas fueron derruidas a principios de los 80. En aquellos terrenos está ahora la Asamblea de la Comunidad de Madrid. El movimiento contracultural era muy potente. Había exposiciones, charlas, cinefórums, en el mismo momento en el que la heroína corría por las calles. Los curas de Vallecas trabajaban como albañiles 8 horas y luego iban a dar misa. Abrían las sacristías para que se reunieran los vecinos y hablaran de una droga que se llevó a una generación por delante y que era una forma de desmovilizar a la gente. Y ahí, en ese contexto en el que mi padre llega saliendo del seminario,
sus padres viven en Madrid, pero no en Vallecas, ahí es donde se conocen ambos, ¿no? En esas calles sin asfaltar, en esas casas de retrete compartido, de cine de verano, de sillas a la puerta, a la fresca por las noches, ¿no? De tertulia de los vecinos por la noche contando sus historias y demás. El padre de Ismael Serrano trabajó como periodista en El País o en el diario ¿Qué? Ha escrito libros de poesía y la letra de alguna canción de su hijo. Volvía muy tarde de trabajar y lo compensaba dedicándoles tiempo a sus hijos los fines de semana. Y yo tengo el recuerdo de mi padre, nos llevaba, yo me recuerdo desde muy pequeñito ir a la Cuesta de Moyano, por ejemplo, con mi padre, que era una salida muy especial para nosotros, ¿no? Para comprarnos un libro a cada uno, o ir al Retiro. La Cuesta de Moyano es una calle pegada al Jardín Botánico de Madrid, conocida por sus casetas de venta de libros, muchos de ellos de segunda mano. A finales del siglo XVII, el rey Carlos III fundó en ese lugar un zoológico dentro de un proyecto ilustrado que pretendía crear en Madrid una zona dedicada al estudio de las ciencias naturales, formada por el Jardín Botánico, el Gabinete de Historia Natural, hoy convertido en el Museo del Prado, y el Observatorio Astronómico. Durante mucho tiempo, los libreros estuvieron asentados en el mercado de la Plaza de Atocha, junto a floristas y fruteros. En 1919 instalaron sus casetas junto a la verja del Jardín Botánico y pasaron a ser oficialmente una feria de libros. El director del Botánico se quejaba al ayuntamiento por la ubicación y en 1925, hace casi un siglo, la feria de libros quedó establecida en la Cuesta de Moyano, donde siguen las 30 casetas a día de hoy, con el mismo aspecto que hace 100 años. Ana, mira Ismael, aquí tienen todos los de García Márquez. ¿Te acuerdas que hablábamos de él el otro día? Me empecé 100 años de soledad en la biblioteca del colegio y no sé si me convence. Ya verás como sí. Es un libro alucinante. O si no, mira, anda, aquí está La historia interminable. ¡Ay, sí! Ese le quiero leer. Mamá, mira, hay títeres. Sí, Pablo, ahora vamos, que tu hermano no se acaba de decidir con qué libro se compra. Pero se va a acabar. No, los repiten todo el tiempo. Ahora vamos y nos sentamos a verlos. Mira, ve con Daniel, que está viendo esos cuentos. Vale, pero vamos a los títeres. Ismael, ¿qué pasa? ¿No te decides? Habías leído uno de Julio Verne que te gustó mucho, ¿no? Aquí hay otros suyos. Ya, pero es que también me gustaba el que hemos visto en la caseta de antes, el de Charlie y la fábrica de chocolate. Bueno, pues vamos a por ese. Yo aquí me voy a llevar este nuevo de Carmen Martín Gaite. Me gusta muchísimo cómo escribe. Venga, ¿vamos a por el de antes o compramos uno de Julio Verne? Ay, es que no sé. Me acuerdo también que había un puesto de una señora que tenía muy, muy mal humor y no nos dejaba tocar los libros y demás y buscar libros para nosotros. Era como un paseo, la Cuesta Moyano, ir al Retiro. Era como una feria del libro, para nosotros era mágico, una feria del libro permanente, porque la feria del libro también era un ritual súper bonito. Cuando llegaba junio, ir toda la familia. Mi madre tiene como la imagen, siempre me dice que yo era muy llorón, yo era el del medio y era como el más sensible, el más llorón, y yo recuerdo lo difícil que era, porque era yo y también he sido siempre un eterno indeciso, y también lo era cuando íbamos a la feria del libro, porque no me decidía nunca por un libro y nos iban cerrando los puestos y yo era incapaz de elegir y era como un drama, hacía de todo un drama, y de aquello también. Y un ritual era ir, él compraba, yo que eso sí lo he aprendido, mi padre traía todos los periódicos a casa, ¿no? Él nos enseñó que de alguna manera como periodista hay que tener no como periodista en general, hay que tener una visión general de lo que ocurre, y para eso hay que leer y acudir a diferentes fuentes. Eran otros tiempos, las fuentes eran de otro tipo y yo creo más fiables. Ahora no, hay algunas que yo creo que te puedes permitir no leer. Y aparte de eso traía tebeos.
Empezamos, que es como yo aprendí a leer. Yo aprendí a leer leyendo Mortadelo y Filemón al principio, Zipizape, todas estas cosas, y luego ya más adelante pues tebeos de superhéroes y demás. Pero yo aprendí a leer con Asterix y Obelix, con Tintín, que nos encantaba, y bueno, y luego también tengo un recuerdo, o sea, mi padre era un padre que trabajaba mucho, ausente, pero yo me recuerdo a mi padre tenía también el empeño por leernos por la noche, y nos leía El Viejo y el Mar, por ejemplo. Nos leía también El Principito, por supuesto, y otros cuentos infantiles, pero también de repente tenía eso de leernos El Viejo y el Mar, de Hemingway. Algunos de los pescadores más jóvenes, los que usaban boyas y flotadores para sus sedales y tenían botes de motor comprados cuando los hígados de tiburón se cotizaban alto, empleaban el artículo masculino. Lo llamaban el mar. Hablaban del mar como un contendiente, un lugar o incluso un enemigo. La abuela de Ismael a veces le hablaba de los maestros de la República, de cómo llegaron a su aldea y de lo que supuso para ella y las demás niñas de su pueblo que las trataran con el mismo respeto que a los varones. Yo, antes de que mi abuela falleciera, me fui a su casa en Entrevías, ellos vivían en Entrevías. Y ya mi abuelo falleció antes, quedaba mi abuela, que era una mujer extraordinaria, a pesar de las dificultades, de todo tipo de dificultades que les tocó vivir, era una mujer que conservaba un humor increíble. Y dije, quiero que me cuentes mi vida. Y me llevé una grabadora y me estuvo contando su vida, sus inicios, y ella marcaba una de las cosas que contaba, que era incidía bastante en ello, era como el paso del maestro de la República, esa figura que es casi un tópico, por así decirlo, pero en su caso es que era real, ¿no? Cómo cambió su vida y cómo cambió su perspectiva, y yo creo que de alguna manera su forma de mirar el mundo, ¿no? Porque claro, a ellas en la escuela, primero que las segregaban muchísimo, y a las mujeres fundamentalmente les enseñaban lo que se decía que eran labores del hogar. Les enseñaban pues, incluso a coser y a estar en lo que le correspondía en aquel entonces. Y mi abuela, que era una mujer con inquietudes, de vez en cuando la maestra, porque estaban el maestro que daba clases a los chicos y luego la maestra que le daba clases a las chicas, y que ella contaba cómo la maestra le mandaba a ella al maestro para que le explicase ciertas cosas. Y cómo cambió, y ella contaba, por ejemplo, cómo había una mirada, porque decía, cuando el maestro pasaba por la iglesia, ¿no? Había como una mirada entre el recelo y la admiración, porque era una figura nueva para todos ellos, ¿no? En cuanto a lo que él representaba, por así decirlo. Entonces ella recuerda ese momento como un momento de gran aprendizaje, y que fue un momento fugaz en el pueblo, ¿no? Y sí me hablaba de ello, sí. Por el principio, Ismael Serrano, Cadena SER. Sí, yo recuerdo perfectamente eso, de la calle, además en la calle, en ese patio que habían improvisado allí en el bloque, que en un principio tuvo tierra. Jugábamos ahí a la pelota, jugábamos con los vecinos, había un grupete de niños allí con los que jugábamos. Luego no sé por qué lo asfaltaron, le quitaron la tierra y no sé qué les motivó a asfaltarlo, pero bueno, seguíamos jugando y jugamos a las chapas. Ahí hacíamos, cuando llegaban los mundiales, pues hacíamos entre varios chavales del barrio un mundial de chapas. Me acuerdo que mi hermano Daniel, que siempre ha ido a la contra, yo creo que en ese sentido siempre era como una cuestión de rebelarse por todos, se pedía siempre, cuando todos nos pedíamos España, Argentina, Alemania, él se decía, yo voy a ser Camerún. Sí, bueno, en fin, sí jugábamos mucho en la calle. Yo tengo recuerdo incluso de nuestros padres llamándonos por la noche, ¿no? A subir, a cenar. Primero a gritos desde el portal, y cuando pusieron el portero automático ya desde el portal, ¿no? Incluso esos viernes por la noche,
que nos llamaban todos a la vez porque empezaba el 1, 2, 3, ¿sabes? Y era como que ya era tarde, pero hasta entonces podíamos estar. Estaba el garaje abierto, con lo cual siempre había alguien vigilando. Un, dos, tres, responda otra vez es un programa y concurso de televisión creado en 1972 por Narciso Ibáñez Serrador, que hasta entonces era conocido por dirigir dramáticos. Televisión Española le encargó un concurso y él ideó un formato que en su día supuso una revolución en la forma de hacer televisión en España. Fusionaba cultura con las preguntas de la primera parte del programa, pruebas físicas en la eliminatoria de la segunda parte y pruebas psicológicas en la subasta final, la parte más jugosa del concurso. En ella, la pareja ganadora de la eliminatoria optaba a muchos premios, desde el premio estrella, el coche, a la calabaza, Ruperta. Ibáñez Serrador creó un personaje negativo y en contra de los concursantes, Don Cicuta, que se alegraba cuando fallaban. Y puso en el programa a 6 azafatas, que empezaron llevando pantalón y pasaron a llevar minifaldas medidas por los censores de la época. El programa tuvo 6 presentadores, entre ellos Kiko Ledgar y Mayra Gómez Kemp. Durante los primeros programas, el nombre de Narciso Ibáñez Serrador no aparecía en los títulos de crédito. Había otro realizador, y Chicho escribía y dirigía el programa desde la sombra para ahorrarle a su padre, el actor Narciso Ibáñez Menta, el disgusto de ver a su hijo asociado a un concurso. Pero el éxito del formato le hizo salir a la luz. Después del primer año, el programa se fue de gira por las plazas de toros de media España. El 1, 2, 3 se mantuvo 10 temporadas en Televisión Española. Sí, me acuerdo de estar sentado en torno al televisor viendo el 1, 2, 3, que el otro día lo pensaba y a día de hoy estaría canceladísimo. Muchas de las cosas que salen en el 1, 2, 3, pero sí, era un programa que nosotros veíamos como todos en este país, sí, en familia, ¿no? Por así decirlo. Igual que recuerdo los domingos por la mañana con La Bola de Cristal. Yo he sido de esa generación, que sea con La Cometa Blanca, con El Mundo Imaginario, ¿no? Se llamaba. El Planeta Imaginario, perdón. Y bueno, esa generación soy yo, la de La Bola de Cristal. Dile al coco que piense un poco. Solo no puedes, con amigos sí. Eran las consignas que saltaban, ¿no? Que era La Bola de Cristal de Lolo Rico. Esta bola que a todo el mundo le mola, te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controlas una luz, es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controlas una luz, es como un ordenador personal, es la bola de cristal, es la bola de cristal, es la bola de cristal. Hola chicos, ¿qué tal el cole? David se ha caído y se ha roto el pie, ¿Qué dices? ¿Cómo se ha caído? saltando desde la valla. Que no se ha roto el pie, mamá, se lo ha torcido. Pues le dolía muchísimo, ha llorado y han llamado a su madre a que le fuera a buscar. Pobrecillo, pero si es una torcedura seguro que descansando se le pasa. ¿Tú qué tal, Ismael? Regular. El profe me ha sacado la pizarra otra vez. ¿Ah, sí? ¿En matemáticas? No, eran unos ejercicios de lengua. No me gusta nada que me saquen. Me lo sabía, pero estaba tan nervioso que se me ha borrado todo de la cabeza. Eso es imposible. Ay, pobre, qué mal lo pasas con esas cosas. Yo creo que tendría que ir a hablar con el profesor y contárselo para que lo tenga en cuenta. No, mamá. Ni se te ocurra ir a hablar con él. Entonces lo empeoras. Bueno, seguro que ahora tarda en volverte a sacar a ti. Ya les tocará a otros. Mamá, ¿qué hay de merienda? Estoy muerto de hambre. Ahora os hago unos bocadillos de chorizo. Jo, yo quería galletas. Bueno, nosotros íbamos a un colegio de franciscanos que se llama Raimundo Lulio, un colegio concertado que pillaba más o menos cerca de mi casa, en la avenida San Diego. Podíamos ir caminando, pero nos llevaba mi madre antes de ir a trabajar. Nos solía llevar o mi padre, pero sobre todo mi madre. Y, ¿sabes? Del colegio tengo a veces un recuerdo un poco en blanco y negro, ¿eh? No
No, de vez en cuando quedábamos los amigos del cole. Pero no sé, tengo un recuerdo como que era duro el colegio, era duro. O sea, estaba el bullying, yo no lo padecí, pero sí recuerdo imágenes muy duras. Recuerdo profesores, yo recuerdo los capones y los reglazos en clase, ¿no? O sea, yo era un niño feliz y en el colegio lo pasaba bien, nos quedábamos a comedor, íbamos los tres, pero no sé, o sea, yo tengo el recuerdo como de ir acojonado al colegio, ¿sabes? El acojone de que te saquen a la pizarra, el acojone por llevar los deberes hechos, ese tipo de cosas. Que a lo mejor es una cuestión personal también por mis inseguridades y ese sentimiento de vulnerabilidad que me ha perseguido toda la vida y que supongo que ha determinado que me diera por la música. Es como un tópico, ¿no? Que el mediano es como más desatendido. Yo no me he sentido así, pero a lo mejor sí. Me ha llevado ahí, sí, desde luego, sí creo que toda persona se sube en escenario porque necesita ser mirado, atendido, amado, incluso querido, escuchado, comprendido, de alguna manera. Y yo sí creo que eso me ha movido a subirme en escenario y me mueve a seguir haciéndolo muchas veces. Esa necesidad de sentir que, bueno, pues que hay interrogantes compartidos, sentimientos compartidos. Mi madre siempre ha dicho que yo era un niño muy sensible, que era un niño que se hacía muchas preguntas. ¿Por qué ocurre eso? ¿No? Que veía a alguien pidiendo en la calle y decía, pero mamá, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Y tal, y que me ponía como tremendo y demás. Eso dice mi madre. Mi madre me echa la bronca también mucho, que está muy bien decirlo ahora en este programa, porque me echa muchas veces la bronca porque no me acuerdo de muchas cosas de cuando era pequeño y mi madre me regaña. ¿Pero cómo no te acuerdas del viaje que hicimos a no sé dónde? ¿Pero cómo no te acuerdas de tal? Sí, mis padres viajaban, claro, me acuerdo, ellos tenían su primer coche, como no, otro tópico, ¿no? Un 600, pues era un 600, yo me acuerdo que no sé cómo hacíamos por aquel entonces, durmiendo los tres en el asiento de atrás de un 600, además con las medidas de seguridad de aquella época, ¿no? Que salías de madrugada porque no había aire acondicionado, para la fresca, para un poco combatir el calor y el viaje duraba muchísimo. Yo me acuerdo de haber ido a la playa Tarragona, íbamos a Santillana del Mar también, a Asturias íbamos mucho, les gustaba mucho a mis padres. Íbamos a la playa siempre que podíamos, pero mis padres trabajaban gran parte del verano y durante ese periodo lo que hacían es dejarnos con nuestros abuelos y muy a menudo en la aldea. También algún verano fui a Villamanta con mis abuelos paternos, pero sobre todo yo tengo recuerdo de también conviviendo con mis primos. Pues imagínate, son 7 hermanos, imagínate muchos primos y muchos de mi edad o cercanos, por así decirlo. Entonces el verano de bicicleta, eso que también ahora lo piensas, y con esos calores nosotros yendo, porque claro, la Castilla profunda, ¿no? Es que estepa castellana, ahí con la bicicleta. Son las primeras estribaciones de la Sierra de Gredos. O sea, hay unas montañas muy bonitas, hay un lugar que se llama el Canto La Tinaja, que había una leyenda, mi abuelo nos contaba una leyenda que era la Cueva de la Zorra. Decía que había una cueva por allí, lejos, que llevaba hasta Cenicientos, que es un pueblo de Madrid que está más o menos cerca y demás, que yo no sé si era verdad o era mentira, pero a nosotros nos fascinaba y nosotros todos esos berrocales los recorríamos tratando de encontrar la Cueva de la Zorra, que por supuesto jamás hemos encontrado y que seguiré buscando con mis hijos. Y yo me recuerdo, no solamente en verano, íbamos muy a menudo. Yo me recuerdo pues cogiendo espárragos silvestres con mi abuela o hacederas. Me acuerdo un año que nos enseñó cardillos, íbamos por los prados
por los prados que había por ahí, pues cogiendo cardillos, y mi abuela los cocinaba. Ismael Serrano creció entre los discos de sus padres y de su hermano mayor, y se colaba en las veladas nocturnas en el pueblo para observar a su tío Ricardo tocar la guitarra. Sí, estaba mi tío tocando canciones de Silvio, de Serrat, de Aute. Yo me acuerdo él o bien en casa de mi abuela, porque fue el único que conocí en casa de mi abuela, cuando yo bueno, a lo mejor más, yo de que tengo uso de razón, ¿sabes? El resto se había ido, pero él era el más joven, mi tío Ricardo. Mis abuelos maternos con el tiempo se hicieron una casa en el pueblo, en la aldea en Cabo de Escalona, un pueblo de Toledo, y se hicieron una casa en la aldea. Y vamos a veranear. Yo mis veraneos eran muchos. Yo tengo el recuerdo del verano y la aldea están muy, muy ligados, sobre todo las noches de verano, ¿no? Que para los niños tiene un componente mágico, te puedes quedar hasta tarde, hasta muy tarde, y participas de la vida de los adultos, que yo creo que nos fascina a todos, siempre a todos los niños, yo creo que les fascina, pero yo creo que a mí especialmente el sentirme ahí como un intruso vigilando. Mi padre, por ejemplo, tenía una grabadora de cinta abierta que llevaba mogollón de sitios y, por ejemplo, tenía un concierto de Mercedes Sosa o de Atahualpa, tenía cosas, había de un concierto, no sé cómo en aquel entonces podía colar, porque no era un radiocassette pequeño, ¿no? Era un aparato grande con un micrófono que él, supongo que en calidad de estudiante de periodismo, no sé. Yo recuerdo de estar grabado, aparte de que nosotros teníamos también mucho grabado de pequeñitos, desde que éramos muy pequeños mi padre nos grababa, eso era muy bonito escucharlo. De vez en cuando nos poníamos esas cintas donde mi padre, desde mi hermano Daniel mamando y contándole, este eres tú, acabas de nacer, no sé qué. Y luego, bueno, ellos cuando estaban en Vallecas, también dentro de las actividades culturales que hacían en ese entorno, traían cantautores y venía a cantar Luis Pastor. Mi padre cuenta que una vez trajeron a Víctor Manuel y que Víctor Manuel le pidió que, por favor, como mi padre estaba haciendo teatro allí y demás, y le pidió que recitara unos poemas suyos, y lo cuenta así Pachi Andión y demás. Bueno, Gloria Fuertes estuvo también mucho en el barrio, la llevaban para allá. Nací a muy temprana edad. Dejé de ser analfabeta a los 3 años. Virgen a los 18, mártir, dejé de ser mártir a los 50. Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada... José Luis Perales es un cantautor, productor y autor de grandes éxitos como Un velero llamado Libertad o ¿Y cómo es él? Es uno de los autores más prolíficos de la escena española. Empezó componiendo canciones desde muy joven. En 1970, Rafael Trabuchelli, principal productor discográfico de España en esa época, le propuso cantar. Perales se resistió todo lo que pudo, pero acabó aceptando. Compuso la canción ¿Por qué te vas? Para Janet y en un año logró vender 4 millones de copias en todo el mundo. El director de cine Carlos Saura incluyó el tema en la película Cría Cuervos y la canción ha sido versionada por más de 40 artistas en Francia, Alemania, Inglaterra o Japón. Había un disco de Perales que me fascinaba de pequeño, que estaba El velero llamado Libertad o Me llamas para decirte que te marchas, que ya no aguantas más. Fíjate qué cosas cantaba uno de pequeñito. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló. Sí, todas esas. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy.
Sí, no sé qué tenía ese disco, que me lo escuchaba. Es verdad que tiene unas melodías tan bonitas, o sea, Perales es un gran compositor, y ese disco como que, no sé, lo tenía, me lo sabía de memoria. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Yo tengo claro el momento en el que mi cabeza hizo clic con las canciones de Serrat. Y era mi hermano Daniel, que como todo hermano mayor era el prescriptor, por así decirlo, de los más pequeños, y entonces él escuchaba el último de la fila y yo escuchaba también, o escuchaba golpes bajos y yo atendía, o escuchaba la Polla Record y también atendía. Pero yo me acuerdo un ejercicio que hacíamos. Teníamos un tocadiscos, los discos de Serrat los teníamos en vinilo, y él lo que hacía era pasarlos a cinta. Me acuerdo una vez los pasaba a cinta grabando, poniendo el radiocasete al lado del altavoz, ¿no? Y mientras eso ocurría, él iba anotando las letras. Y yo me acuerdo que me puse también, aprendí de él a anotar las letras. Las vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada. Y yo tengo el recuerdo exacto de estar anotando las letras y de repente descubrir lo que se estaba diciendo. O sea, de alguna manera yo las había oído desde muy pequeño, ¿no? En el radiocasete del coche, en el tocadiscos, pero hay un momento en el que de repente atiendo, o sea, y la podría haber, seguramente me la sabía de memoria, pero no las había interiorizado de manera profunda, ¿no? Y ese ejercicio que a lo mejor tenía yo, que tendría 12 años, 13 años, de repente hizo un clic mi cabeza y me di cuenta de lo que estaba cantando, cuando cantaba para la libertad incluso, ¿no? Para la libertad. Mis ojos... Sobre todo Mediterráneo, yo me acuerdo todo el disco de Mediterráneo, el del Pueblo Blanco, Barquito de Papel, esa toma de conciencia de decir, hostia, hay un vuelo, o sea, quizá tiene que ver con tomar en contacto con lo que es la poesía, ¿no? Tomar en contacto con lo que es el vuelo poético de una canción. De futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Por el principio, Ismael Serrano, Cadena SER. Sí, yo he sido educado en la cultura de la memoria. O sea, cuando digo que Vallecas imprime conciencia de clase, tiene que ver con eso, saber de dónde vienes, saber cuáles son tus orígenes y enorgullecerte de alguna manera de ello. Y también lo que tiene que ver con la memoria histórica, la memoria política, y la he ejercido o he cultivado esa memoria en mis canciones también, sí. Forma parte, yo creo, no es un hecho, yo creo que forma parte de la tradición de la canción de autor. O sea, el cantautor hace, o sea, por algo se dice también, se le decía canción testimonial, ¿no? Se le decía mucho, porque se trataba también de hacer testimonio, dejar testimonio de lo vivido y hacer repaso de lo andado, ¿no? Y tener memoria. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana. Sí, yo creo que eso me ha llevado a, pues eso sí, a cantar cosas como Papá, cuéntame otra vez, que es una cuestión generacional. Evidentemente no es un reproche a mi padre, sino a toda una generación, un reproche hecho además desde la soberbia de la juventud, ¿no? Porque hacer una enmienda a la totalidad sería absurdo, ¿no? Yo creo que se puede... Sí, yo creo que es vigente el hecho de reconocer que en el relato épico y dorado en torno a la transición hay unas cuantas omisiones que quizá nosotros queríamos señalar con esa canción, mi hermano y yo, ¿no? Porque sobre todo Daniel escribió la letra, yo contribuí de alguna manera,
pero sobre todo hice la música, la letra es fundamentalmente de mi hermano. Cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Pero eso siempre ha estado presente, ¿no? El ejercicio. De hecho, mis primeros referentes políticos también tienen que ver por ahí con el contacto con Latinoamérica, quiero decir, las madres de la Plaza de Mayo, Allende, las luchas contra las dictaduras latinoamericanas. Allí donde quiero volver, tantas cosas se quedaron. ¿A dónde he ido a parar? ¿En qué isla he naufragado? Allí corría tras una falda que huía despavorida. ¿Qué habrá sido de esa niña? Me recuerdo. Ismael Serrano mantiene con él las vivencias de su infancia y le canta en sus canciones. Cada vez creo que me fragilizo en mi infancia. A ver, no sé si está bien dicho eso, ¿no? Porque esa sensación de fragilizarte a veces de fragilidad a veces uno lo une a la infancia, ¿no? Ese sentimiento de vulnerabilidad que te decía, ¿no? Que siempre me ha acompañado y que quizá he tratado de combatir a través de la música de mis canciones. Quizá he hecho un oficio de eso, ¿no? Pues se dice que del cantautor o del músico, como que tiene un don, y yo creo que por lo general responde más bien a un déficit. Señor Serrano presente, allí aprendí a vivir y también a reír. Y no sé, creo que me conecta la música con un niño. Siempre tengo una canción, la única canción que habla explícitamente de mi infancia se llama Allí, y la canción dice Allí donde quiero volver. Es verdad que la memoria también ahora contándote todas estas cosas, me preguntaba qué parte es real y qué parte de ficción, ¿no? De lo que aporta uno, porque cada vez que recuerda uno incorpora cosas al recuerdo. Padres cambiando los cromos, palulu, pal niño y la niña. Y la canción acaba diciendo eso, ¿no? Allí donde quiero volver, las ventanas antes me parecían más grandes, y dice también la canción que ahora apenas miro por ellas, ¿no? Porque eso también lo recuerdo de cuando era pequeño de Vallecas. Recuerdo las casas, los tejados de teja, desde mi ventana, desde un tercero, había un palomar delante y recuerdo mirar por la ventana y fantasear con caminar por los tejados de teja. Cosas allí he olvidado, allí crecían por las noches. No sé si sigo mirando menos por las ventanas, pero sí siento de alguna manera que conecto. Yo creo que también tiene que ver la paternidad. Tengo una hija de 9 años y un hijo de 2. Y yo creo que eso también te conecta con tu forma de vivir, cómo has vivido la infancia. Tiene que ver también con cómo cambia tu rol en la vida, ¿no? Porque estaba hablando de mis padres, de mi madre con su tarea de los cuidados, una mujer que lo podía todo, ¿no? Eran superhéroes, lo podían todo, y ahora de repente cambian los roles. Y ahora eres tú el que cuida, ¿no? Y de repente eso te vuela a la cabeza, ¿no? Cuando dices, bueno, ahora las cosas cambian, ¿no? Las relaciones cambian. Desde mi casa. Todo eso resignifica también lo que ha sido la infancia, ¿no? Tú, cómo cambia tu relación con tus padres, cómo está tu relación con tus hijos. Entonces, bueno, yo creo que a día de hoy hay mucho más, estoy como recuperando ciertos recuerdos y ciertas cosas se resignifica de alguna manera y lo recuerdas de otra manera. Por el principio, Ismael Serrano. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, José María Sendra, Rocío Sánchez Chamero y Elena Sánchez. Interpretación, Eli Zapata y Javier Laorden. Con la colaboración especial de Gerard Merino y Mateo Oliva. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena SER. La radio.